37. Comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tenemos un tema muy interesante, muy bonito. Un líder según Dios. Es un tema de liderazgo, es un tema de motivación, es un tema muy interesante que creo que todos deberíamos de conocer, y lamentablemente a Nehemías prácticamente nadie lo conoce. Vámonos a la Biblia, al libro de Nehemías. Ahí está ya, Nehemías capítulo 1, versículo 1. La semana pasada, así brevemente, como una especie de resumen, vimos a Esdras, vimos dos historias muy interesantes. Vimos que primero, llegan de Babilonia a Jerusalén, construyen el altar primero, luego se hacen como que no quieren construir el templo, la piensan mucho, hasta que un profeta les dice: hey, a ver a qué hora es el templo, ¿no? A ver a qué horas van a construir el templo. Ustedes ya están arreglando sus casas, pero mi casa la tienen toda destruida. Entonces construyen el templo, hacen la dedicación. Muy bonita la historia, creo yo. Hablamos de Zorobabel y de Esdras. Hoy vamos a hablar de otro personaje muy importante llamado Nehemías, que les digo, casi nadie lo conoce. Bueno, Nehemías 1:1. Palabras de Nehemías, hijo de Acalía, el año 20 del reinado de Artajerjes, en el mes de Kisleu. El mes de Kisleu es noviembre, diciembre. Sí. Mes de Kisleu estaba yo en la fortaleza de Susá. Uno de mis hermanos, Hananí, acababa de llegar de Judá con algunos hombres. Le pregunté sobre los judíos, sobre los sobrevivientes que habían regresado del cautiverio y sobre Jerusalén. Algo interesante es que Nehemías no nació en Jerusalén, él nace en el exilio. Luego entonces es curioso, se da este fenómeno de, por ejemplo, para aterrizar un poquito esto, como si dos padres, mamá y papá mexicanos, se van a Estados Unidos y allá nace Nehemías. Pero a pesar de eso, Nehemías, que nació en Estados Unidos, él sigue considerando a México como su patria, a los mexicanos como sus hermanos. Es un poquito para entender esta idea o esta forma en la que ve Nehemías al pueblo de Israel. Me respondieron, versículo 3, allá abajo en la provincia los que volvieron del cautiverio, los sobrevivientes, viven en la miseria y en medio de humillaciones. La muralla de Jerusalén está llena de hoyos y sus puertas quemadas. Este hombre no le da una sola buena noticia. Le dice: viven en la miseria, pobres, en medio de humillaciones. ¿Por qué humillaciones? Porque los pueblos de alrededor los maltratan, los humillan. La razón es que la muralla de Jerusalén está llena de hoyos y sus puertas quemadas. En ese entonces, una ciudad que no tuviera murallas, una ciudad que no tuviera puertas, era una ciudad a merced de cualquier nación extraña que llegara y la destruyera, la saqueara. Entonces, este hombre viene y le dice a Nehemías, que trabaja para el rey Artajerjes, que también lo vimos el jueves pasado. Nehemías trabaja para él y se le mueve su corazón. Dios le mueve el corazón a Nehemías, a pesar de no haber nacido en Jerusalén. Y vamos a ver cómo ora un líder según Dios. Versículo 4. Al oír eso, me senté y me puse a llorar. ¿Llora por quién? Por Jerusalén. Y aquí vamos a empezar a ver algo. Quiero que ustedes lo vayan notando poco a poco. Nehemías es una prefigura muy clara de Jesucristo. No sé si recuerdan que Jesucristo va a llorar también por Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. ¿Cuántas veces quise cobijarte como la gallina cobija a sus pollitos bajo sus alas? Y tú no me lo permitiste. Jesús llora por Jerusalén y luego va a decir que vas a ser destruida. Nehemías está llorando porque Jerusalén está destruida, a pesar de que ya se reconstruyó el templo, el altar,
pero sigue destruida, las murallas abiertas, las puertas quemadas. Entonces este hombre, que no conoce Jerusalén, llora por Jerusalén. Y durante muchos días permanecí sumido en la tristeza. Ayunaba y lloraba ante el Dios del cielo. Ayunaba, lloraba ante el Dios del cielo. Versículo 5, y le decía: ay, Yahvé, Dios del cielo, Dios grande y terrible, que mantienes tu alianza y tu fidelidad con los que te aman y cumplen tus mandamientos. Escucha con atención, abre los ojos, atiende la plegaria de tu servidor, porque como tú lo sabes, yo oro día y noche por los hijos de Israel. Este hombre tiene un corazón conmovido, le dolió en el alma lo que le dijeron, en su corazón. ¿Y qué hace? Ora día y noche. Antes de hacer cualquier cosa, ya lo hemos visto con otros personajes, antes de hacer cualquier cosa, antes de mover las manos, primero se dedican a hacer oración al Dios del cielo. Y eso es algo que nosotros no hacemos, lamentablemente. Tus servidores, y confieso los pecados de los hijos de Israel. Entonces ora por ellos, y no solo eso, sino que confiesa sus pecados. Otra cosa que mucha gente ya no quiere hacer. Versículo 6. Escucha con atención, abre los ojos, atiende la plegaria de tu servidor, porque como tú lo sabes, yo oro día y noche por los hijos de Israel, tus servidores, y confieso los pecados de los hijos de Israel. Sí, hemos pecado contra ti, hemos pecado tanto, yo como la casa de mi padre. Nos hemos portado muy mal contigo, no hemos respetado los mandatos y las ordenanzas y los decretos que nos diste por medio de Moisés, tu servidor. Él reconoce los pecados del pueblo, las faltas de su pueblo. Él reconoce sus propios pecados y los pecados de su familia. El 8. Sin embargo, acuérdate de la palabra que empeñaste con Moisés, tu servidor, cuando le dijiste: si ustedes son infieles, los dispersaré en medio de las naciones. Déjenme lo subo. Pero si se vuelven a mí, si respetan mis mandatos y los ponen en práctica, aunque sus desterrados se hallen en el extremo del cielo, los reuniré y los haré volver al lugar que elegí para que en él habitara mi nombre. Otra cosa muy importante en este hombre es que conoce las Escrituras. Es que conoce que el pueblo se comprometió en alianza con Dios y el pueblo falló. Él sabe de lo que está hablando. Él no solo pide y pide y pide, no. Él pide perdón, eso sí pide, ¿sí? Y ora por el pueblo, pero reconoce sus pecados, algo que también necesitamos nosotros. Versículo 10. Estos son pues tus servidores y tu pueblo que tú libraste con mucha fuerza y con tu poderosa mano. Oh Señor, escucha atentamente la oración de tu servidor, la oración de tus servidores, que encuentran su alegría en temer su nombre. Haz que hoy le vaya bien a tu servidor y que pueda conquistar el corazón del rey. Por ese entonces yo estaba cerca del rey, pues le preparaba sus bebidas. Era el copero del rey. Ya dijimos hace tiempo que de los personajes más importantes que ayudaban a un rey en aquellos reinos eran el copero y el cocinero. ¿Por qué? Porque eran los que tenían que estar seguros de que no había veneno en la copa ni había veneno en la comida. Una de las funciones de ellos era ellos mismos comer la comida antes que el rey, beber la bebida antes que el rey. El rey debía estar muy confiado en ellos. Entonces, ¿cómo es que un hijo de judíos llega a tales niveles de poder? No lo sabemos, no lo dice aquí, pero sí sabemos que Dios está con él. Y eso ya lo hemos visto en muchos personajes. Lo vimos en Daniel, lo vimos en el soñador, José el soñador, lo vimos en Tobit, lo vimos en Esdras la semana pasada. Bueno, no es cierto, hace 3 días lo vimos en Esdras. Personajes que están con Dios y Dios los lleva a puestos muy altos en la política, en este caso imperial. Estamos hablando del imperio persa, que ya explicamos hace 2 días,
que es un imperio que acabó con el imperio babilónico y dio libertad a los judíos. Una libertad entre comillas porque siguen dando impuestos al imperio. Vamos pues al capítulo 2. Capítulo 2, versículo 1. Ahora bien, el año 20 del rey Artajerjes, en el mes de Nisán. Nisán ahora sí es abril. Me confundí. Es decir, pasan 4 o 5 meses desde que él recibe la noticia y empieza él a hacer oración. Es decir, él no se deja llevar por lo que siente y de inmediato empieza a querer hacer cosas. No. Él se dedica meses enteros a hacer oración, a buscar la voluntad de Dios, qué es lo que quiere el Señor. Y entonces, cuando se siente listo, se presenta delante del rey. Como yo estaba encargado de servir el vino, lo tomé y se lo puse al rey. Nunca hasta entonces me había presentado triste delante de él. Hay una leyenda, no se sabe si es real o no, que dice que si un hombre se presentaba triste delante del rey, del emperador, ese hombre tendría que ser degollado. Pues si eso era cierto, si eso es cierto, Nehemías se está jugando la vida por presentarse triste delante del rey. Por eso dice, ¿no? Claramente, nunca hasta entonces me había presentado triste delante de él. Versículo 2, el rey me preguntó, ¿por qué estás triste? No estás enfermo, sin embargo hay algo que te preocupa. Después de un instante de temor tenía miedo Nehemías. Le dije al rey, viva el rey para siempre. ¿Cómo no voy a estar triste si la ciudad donde están las tumbas de mis antepasados está en ruinas y sus puertas quemadas por el fuego? El rey entonces me respondió, ¿qué quieres? Supliqué al Dios del cielo y le dije al rey, si es que el rey quiere y si es que tu servidor cuenta con tu favor, envíame a Judá. La ciudad está donde están las tumbas de mis antepasados para reconstruirla. Como se encontraba la reina sentada al lado del rey, ambos me preguntaron, ¿cuánto tiempo va a durar tu viaje? ¿Y cuándo vas a volver? Fijé entonces un plazo y el rey consintió que me fuera. Fíjense, esto es bien interesante. Nehemías ya tiene todo el plan. O sea, no llega con el rey y empieza a decirles que pasa esto con Jerusalén, la quiero reconstruir. Y si el rey le empieza a preguntar y Nehemías no está listo, pierde la oportunidad. Nehemías ya tiene todo un plan. Nehemías ya tiene los tiempos, ya tiene lo que va a necesitar. Por eso se toma este tiempo para hacer oración, para saber exactamente qué es lo que necesita. No es un líder que nada más se deja llevar por corazonadas. No es esa clase de líder, un líder según Dios. El líder según Dios es uno que a pesar de que parezca urgente, se toma su tiempo y primero va con Dios y empieza a organizar todo. Y Dios que está con él, le va a ayudar. En este caso, ¿con quién? Con el rey. La clase pasada veíamos lo mismo, que Dios movía el corazón de los emperadores persas. De 3 por lo menos lo vimos, ¿no? Muy interesante. Y aquí vemos otra vez a Artajerjes. Dios nuevamente le va a mover el corazón y va a permitir que Nehemías salga rumbo a Judá a reconstruir la ciudad de Jerusalén. Versículo 7. Dije también al rey, si el rey así lo quiere, despache conmigo cartas a los gobernadores de la provincia que está más allá del Éufrates, para que me dejen pasar hasta que llegue a Judá. Dame también una carta para Asab, el gobernador del parque real, para que me entregue la madera para las puertas de la fortaleza del templo, para la muralla de la ciudad y para la casa donde viviré. Como la mano benevolente de Dios estaba conmigo, el rey me lo concedió todo. Otra vez vemos que él ya tenía todo un plan. Él ya estaba organizado. Él no es un improvisado que sale ahí a la primera, ¿no? No, él ya tenía todo listo, todo organizado. Y el rey
porque Dios estaba con Nehemías, el rey le concede todo. Vamos en el versículo 9. Cuando llegué donde los gobernadores de la provincia que está más allá del Éufrates, les entregué las cartas del rey. El rey había ordenado que me acompañaran oficiales y gente de a caballo. Pero cuando Sanbalat, el horonita, y Tobías, el funcionario amonita, se enteraron de mi misión, se sintieron muy molestos. ¿Cómo era posible que viniera alguien a preocuparse de los problemas de los israelitas? Cuando llegué a Jerusalén, esperé 3 días. Es bien interesante porque otra vez llega a Jerusalén y él no empieza a hacer cosas, él no empieza a hablarle a la gente, a decirle, vengo de parte del rey. Él llega en silencio, tranquilo, sin que muchos lo noten, y se espera 3 días. Todo esto tiene que ver con Jesucristo, todo esto tiene que ver con Jesucristo. Él viene con el poder del rey. ¿Sí? Enviado por el mismo rey, con el permiso del rey, e incluso podríamos decir para hacer la voluntad del rey. De la misma manera, Jesucristo viene enviado por el Padre. Él no va a hacer nada que el Padre no le haya pedido antes. Por eso se parecen tanto Nehemías y Jesucristo. Jesucristo se espera hasta los 33 años para obrar. Otra vez, porque un líder, según Dios, no es un improvisado. No es uno que de repente se lanza de golpe y quiere acabar con todos, no. Es alguien que en silencio se ha dedicado mucho tiempo, años quizás, a la oración, a la preparación. Entonces, si Dios le ayuda. Bueno, seguimos. Versículo 12. Luego salí de noche con algunos hombres, sin decir a nadie lo que mi Dios me había inspirado que hiciera por Jerusalén. Y no tenía ningún otro animal más que aquel en el que iba montado. Salí pues de noche por la puerta del valle y me dirigí a la fuente del dragón y a la puerta del basural. Observé atentamente la muralla de Jerusalén. Había hoyos y las puertas habían sido devoradas por las llamas. Seguí hasta la puerta de la fuente y hasta la piscina del rey, pero el animal que montaba ya no tenía por dónde pasar. Entonces me devolví, subiendo de noche a lo largo de la quebrada. Examinaba a cada rato la muralla y después di media vuelta y me devolví pasando por la puerta del valle. Los consejeros no sabían a dónde había ido ni lo que había hecho, pues hasta entonces no había dicho nada ni a los judíos, ni a los sacerdotes, ni a los responsables, ni a los consejeros, ni a ningún otro funcionario. Pero entonces les dije, fíjense en la miseria en que estamos. Jerusalén está en ruinas, y sus puertas están quemadas. Vamos, tenemos que reconstruir la muralla de Jerusalén para que dejen de burlarse de nosotros. Les conté además cómo la mano de Dios, esa mano llena de bondad, había estado conmigo y les transmití las palabras del rey. De pie, exclamaron, construyamos, y se pusieron a trabajar con entusiasmo en esta hermosa obra. A ver, vamos a subir esto. Pero como veíamos también en la anterior clase, no es tan fácil. No es tan fácil como decir, vamos a iniciar y listo. No. El enemigo nunca te la va a dejar fácil. Absolutamente nunca te la va a dejar fácil. Te va a complicar, te va a meter mucho miedo. Y esto es lo que va a pasar con ellos. Versículo 19. Cuando Sanbalat, el horonita, Tobías, el funcionario amonita, y Gesem, el árabe, supieron eso, se burlaban de nosotros. Nos miraban con desprecio. ¿Qué están haciendo?, nos decían. ¿Acaso quieren rebelarse contra el rey? Pero yo les respondí con seriedad. El Dios del cielo hará que tengamos éxito, pues somos sus servidores. Por eso vamos a empezar el trabajo. La respuesta que vimos hace 3 días era muy similar a esta, cuando les preguntan ¿y quién les dio el permiso para construir el templo? Los sacerdotes respondieron, el Dios del cielo al que servimos. Así empieza su respuesta. Aquí también inicia con el Dios del cielo hará que tengamos éxito. Eso es muy importante para el líder según Dios.
siempre con Dios por delante. Es Dios el que te va a abrir las puertas, no es tu capacidad, no es tu inteligencia. Tal vez tienes dones, pero siempre será Dios el que dé éxito a tus misiones. Ustedes, en cambio, no tienen ni derecho, ni herencia, ni recuerdo en Jerusalén. Otra vez, esta forma de hablar de los israelitas acarrea enemigos. Acarrea enemigos, vamos a verlo. Bueno, la reconstrucción del muro, capítulo 3, versículo 1. El sumo sacerdote Eliasib se puso a trabajar junto con sus hermanos y reconstruyeron la puerta de las ovejas, instalaron el marco, pusieron las 2 puertas y siguieron hasta la torre de los 100 y hasta la torre de Hananeel. Y todo el capítulo sigue en eso, ¿no? Dice, por ejemplo, después de ellos trabajaba la gente de Jericó y luego Zacur, hijo de Imri. Y cada familia va construyendo un pedazo de la muralla y va avanzando la muralla, de hecho, muy, muy rápido. Evidentemente los enemigos no se van a quedar en paz. Vamos hasta el final del capítulo. Versículo 33. Cuando Sanbalat supo que estábamos reconstruyendo la muralla, se molestó mucho y montó en cólera, burlándose de los judíos. Declaró frente a sus hermanos y a las tropas de Samaria: otra vez entran los samaritanos. El problema con los samaritanos. ¿Qué hacen esos pobres judíos? ¿Piensan tal vez que van a hacer revivir esas piedras que sacaron de las ruinas y que están todas quemadas? Y Tobías el amonita, que estaba a su lado, agregó: que construyan no más, pues cualquier zorro echará abajo su muralla. Escucha, Dios mío, cómo hemos sido humillados. Haz que sus insultos recaigan sobre sus cabezas y que sean despreciados en un país donde estén desterrados. No perdones su falta ni borres su pecado, porque insultaron a los que construían. Así fue como volvimos a levantar la muralla, y la dejamos terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo trabajaba con entusiasmo. Hasta la mitad del pueblo estaba muy, muy entusiasmado, muy animado. Sí, ya llevaban la mitad del trabajo hecho. Y aquí es donde vienen los problemas. Vamos al capítulo 4. Cuando Sanbalat, Tobías, los árabes y los amonitas y los habitantes de Asdod supieron que avanzaba la reconstrucción de la muralla de Jerusalén, ya que casi todos los hoyos habían sido tapados, se enojaron mucho y se juntaron para atacar Jerusalén y sembrar allí el pánico. El enemigo, en cuanto inicias una obra de Dios, siempre, esto te lo aseguro, siempre, siempre, siempre va a meter miedo. Siempre. Dice aquí: y se juntaron para atacar Jerusalén y sembrar allí el pánico. Si tú esperas hacer una obra de Dios sin problemas, te aseguro que esa obra no viene de Dios. Te lo aseguro. Tal vez vendrá de ti, pero no de Dios. Así es que, como dice la misma Biblia, si has decidido servir al Señor, prepárate para la prueba. Versículo 3. Nosotros, en tanto, orábamos a nuestro Dios y habíamos puesto una guardia de día y de noche para protegernos de ellos. Por ese entonces decían los judíos: hay demasiados escombros y los portadores ya no dan más. En otras Biblias dice los cargadores. Se entiende mejor, creo. Ya no dan más. Jamás podremos reconstruir la muralla. En el capítulo 3 terminaba diciendo que estaban muy entusiasmados. Aquí ya no tanto. Aquí les entra esa idea de que yo creo que no vamos a poder. No vamos a poder. Entra el miedo, el temor, la incertidumbre. Versículo 5. Y nuestros adversarios decían: nos dejaremos caer sobre ellos sin que lo sepan. Antes de que nos vean, los mataremos e interrumpiremos la obra. Eran muy habladores los enemigos. Versículo 6. Algunos judíos que vivían cerca de ellos nos vinieron a decir unas 10 veces, 10 veces, es decir, insistentemente venían a fastidiarlos, a meterles miedo. Dice: van a venir a atacarlos de todas partes. De hecho era así tal cual, porque los enemigos, uno era al norte, otro al sur, otro al este y otro al oeste. Entonces sí era literalmente de todas partes. Versículo 7.
Ubiqué pues a todo el pueblo por familias en los huecos de la parte baja de la muralla, con sus espadas, lanzas y arcos. Como viera que tenían miedo, ojo, el líder ve que el pueblo tiene miedo. Fui a decir a los jefes, a los funcionarios y a todo el pueblo: no tengan miedo. Piensen que el Señor, que es grande y terrible, piensen que el Señor, que es grande y terrible, y luchen por sus hermanos, sus hijos, sus hijas, sus mujeres y sus casas. Es decir, les recuerda por qué están haciendo lo que están haciendo, y eso les da el suficiente valor. También el sentirse respaldados por Dios les da mucha fuerza. Versículo 9, déjenme lo subo. Cuando nuestros enemigos supieron que estábamos prevenidos y que Dios había hecho fracasar su plan, volvimos todos a la muralla, cada cual a su trabajo. Pero desde ese día la mitad de mis hombres trabajaba y la otra mitad, armada con lanzas, escudos, arcos y corazas, se mantenía detrás de los judíos que trabajaban en la muralla. Es decir, el líder organiza al pueblo. Unos construyen, otros defienden, unos protegen y otros manos a la obra. ¿Sí? Es bueno para organizar este hombre. Este hombre sabe ser un líder. Seguimos con el 11. Los cargadores o portadores iban armados, con una mano trabajaban y con la otra sostenían la lanza. Los que construían llevaban su espada al cinto mientras trabajaban. Un encargado de tocar la trompeta estaba a mi lado, pues yo había dicho a los funcionarios y a todo el pueblo: la obra es muy exigente y muy extensa, y estamos dispersos en la muralla, alejados unos de otros. Por eso, apenas oigan el toque de la trompeta, vengan a juntarse con nosotros desde el lugar en donde estén, y que nuestro Dios combata por nosotros. En este caso, el cristiano no tiene su fuerza en ese tipo de armas. Las armas del cristiano son otras. Por ejemplo, la oración, la palabra de Dios. Vamos a ver un tema al final respecto a esto. Versículo 15. Así trabajábamos desde que comenzaba el día hasta la aparición de las primeras estrellas, y la mitad sostenía sus lanzas. Por ese entonces dije también al pueblo: cada cual junto con su sirviente pasará la noche en Jerusalén. De noche harán guardia y de día estarán en la obra. Ni yo ni mis hermanos, ni mis hombres, ni los que hacían guardia nos cambiábamos de ropa, y teníamos constantemente las armas en la mano. Otra cosa muy importante de este hombre: él y su gente, sus más allegados, eran los que ponían el ejemplo, eran los que iban por delante. Algo en lo que él se parece mucho a Jesucristo es que él, siendo un hombre de tanto poder, de tantos lujos, estando al lado del emperador, el emperador más grande que existía en ese momento, él se rebaja, se abaja, se humilla, se hace siervo, se hace servidor, como lo hizo Jesucristo. Y él se convierte ahora en un albañil, en un obrero más, como todos ellos, quizá uno de los que más trabajaba incluso. Algo que nos enseñó Jesucristo, y lo vamos también a ver en la comparación que vamos a ver en temas finales entre Nehemías y Jesús. Vamos al capítulo 5. Versículo 1. La gente del pueblo y sus mujeres se quejaron de sus hermanos judíos. Aquí viene otro tipo de problema. Tenemos que empeñar a nuestros hijos y a nuestras hijas a cambio de trigo si queremos comer y vivir. Otros decían: tenemos que empeñar nuestros campos, nuestras viñas y nuestras casas a cambio de trigo debido a esta hambruna. Otros decían además: para poder pagar el impuesto al rey tuvimos que pedir plata prestada, hipotecando nuestros campos y nuestras viñas. Sin embargo, somos de la misma sangre que nuestros hermanos, y nuestros hijos valen tanto como los de ellos. Incluso tenemos que dejar en prenda a nuestros hijos y a nuestras hijas, y a menudo se aprovechan de ellas. ¿Qué más podemos hacer si nuestros campos y nuestras viñas ya pertenecen a otros? Ahora el problema es interno.
esto de las deudas se da entre los mismos judíos. Los más ricos abusan de los más pobres, ¿sí? Tanto que llegan a dejar en prenda a sus propios hijos y a sus hijas, y algunas de sus hijas son abusadas. Y ese es un gran problema que divide al pueblo. Vamos a ver qué hace Nehemías. Versículo 6. Al oír esa queja y esas palabras me enojé mucho. Ojo, fíjense cómo dice, me enojé mucho. Y uno esperaría, y empezó a gritar, y empezó a manotear, y empezó a decir cosas. Pero no dice eso. Después de haber reflexionado, esto es muy importante otra vez. No es dejar salir aquel león que llevas dentro. No. Es reflexionar, pensar, pedir en oración, acercarte a Dios, que el Espíritu te ilumine. Da tiempo al tiempo. No quieras resolver los problemas de un día a otro porque no se puede. Dice, después de haber reflexionado, llamé severamente la atención a los nobles y a los funcionarios. Ustedes imponen una pesada carga a sus hermanos. Entonces convoqué a una gran asamblea y les dije, en la medida de nuestras posibilidades, hemos rescatado a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos en medio de las naciones. Pero ahora ustedes venden a sus hermanos o los compran. Todos estaban callados, nadie replicaba. Lo que han hecho no está bien. ¿No quieren obedecer a nuestro Dios? ¿Quieren seguir las prácticas vergonzosas de nuestros enemigos paganos? Vamos a subirlo. Yo mismo, mis hermanos y mis hombres les hemos prestado dinero y trigo. Pues bien, condenémosle su deuda. Jesucristo viene a pagar la deuda del pecado. Devuélvanles inmediatamente sus campos, sus viñas, sus olivares y sus casas. Condónenles la deuda de dinero, de trigo, de vino o de aceite que tienen con ustedes. Todos respondieron, devolveremos lo que recibimos en prenda. No exigiremos nada y haremos lo que tú dices. ¿Por qué? Porque esa es la voluntad de Dios, perdonar a tu hermano. Entonces llamé a los sacerdotes e hice que todo el mundo jurara que iba a poner en práctica esa promesa. Luego sacudí los dobleces de mi túnica y dije, así eche Dios fuera de su casa y de sus bienes a cualquier hombre que no cumpla esta palabra, sea así sacudido y quede vacío. Y toda la asamblea respondió, amén, y alabaron a Dios. El pueblo, en tanto, respetó su compromiso. Todo el pueblo, tanto ricos como pobres, respetaban mucho a Nehemías, porque era un hombre de palabra, era un hombre fuerte, era un hombre que se ensuciaba las manos. No era el líder que no quiere ensuciarse sus manos, dice el Papa Francisco, que los pastores deben de oler a oveja. Pues resulta que a Nehemías intentan matarlo los enemigos varias veces, igual que a Jesucristo, lo intentan matar una y otra vez. Pero no era su momento. Versículo 5, capítulo 6, versículo 5. Pues bien, a la quinta vez, Sanballat me envió a su sirviente con una carta que decía, corre el rumor entre los extranjeros, y así me lo dijo Gasmú, que tú y los judíos se están preparando para una rebelión. Es por eso que reconstruiste la muralla, porque quieres ser rey. El problema con Jesús era ese, ¿no? La justificación de los judíos era que Jesús se hacía rey, que quería ser rey, que le quería hacer la competencia al rey de los romanos. Ese era el problema. ¿Y qué hacen? Dice aquí, corre el rumor entre ustedes. Mentiras, y con lo de Jesús eran mentiras también. Por eso les digo, se parece mucho Nehemías a Jesucristo. Versículo 7. Incluso te has conseguido profetas para que te apoyen y proclamen en Jerusalén. Judá tiene ahora un rey. Y Jesús también le decían rey. Como seguramente el rey se va a enterar de todo esto, mejor ven para que lo discutamos. Decía, sal de ahí, sal de Jerusalén,
acércate a nosotros. ¿Para qué? Para matarlo, evidentemente. Le mandé de vuelta esta respuesta: nada es cierto de todo lo que dices. Tú has inventado todo eso. Pues todos, queriendo meternos miedo, decían: se van a cansar de trabajar y la obra no se hará. Yo, en cambio, me empeñaba más todavía. Cuando las cosas se ven difíciles, ¿uno qué tiene que hacer? ¿Rendirse? No, hay que empeñarse más todavía. Si tienes la convicción de que es obra de Dios, hay que empeñarse más y más y más todavía, como lo hace Nehemías, que hace oídos sordos a los enemigos. Bueno, un poquito más adelante dice, terminada la muralla. Bueno, versículo 15, se terminó la muralla el 25 del mes de Elul. Se le había reconstruido en 52 días, o sea, en menos de 2 meses ya habían terminado una muralla alrededor de una ciudad. Eso es un récord, yo creo. Cuando nuestros enemigos supieron eso, todas las naciones que están alrededor de nosotros tuvieron miedo y se acobardaron. Tuvieron que reconocer en eso la obra de Dios. Es como la iglesia que crece de una manera impresionante en los primeros siglos, a pesar de las persecuciones de los romanos principalmente. Y crece y crece y crece. Llega un momento en que los mismos romanos dicen: es que no los podemos detener. Por más que los perseguimos, los matamos, los encarcelamos, siguen creciendo y siguen creciendo y siguen creciendo. Pues es algo muy similar aquí. Capítulo 8, versículo 1. Todo el pueblo se juntó como un solo hombre en la plaza frente a la puerta de las aguas. Pidieron entonces al escriba Esdras que trajera el libro de la ley de Moisés que Yahvé había ordenado a Israel. Y aquí poner mucha atención y comparar esta celebración con la misa. Con una misa esas, por ejemplo, que hay en el Vaticano, ¿no? O incluso en tu parroquia, en tu capilla. Compárala. Versículo 2. El sacerdote Esdras presentó la ley ante la asamblea, que estaba compuesta por hombres, mujeres, todos aquellos que están en edad de la razón. Era el primer día del 7º mes. Estuvo leyendo el libro desde la mañana hasta el mediodía, frente a los hombres, mujeres y niños en edad de comprender, que estaban reunidos en la plaza delante de la puerta de las aguas. Todo el pueblo prestaba mucha atención al libro de la ley. Si bien la liturgia se parece mucho, tal vez la actitud nuestra no se parece tanto a la de ellos. Eso es triste. Versículo 4. El escriba Esdras estaba en una tarima de madera construida para esa ocasión, como el presbiterio, ¿no? Matitías, Semá, Anaías, Urías, Hilquías, Maaseías estaban cerca de él a su derecha. Pedaías, Micael, Malquías, Jasum, Jezbandaná, Secarías, Mesulam estaban a la izquierda. Esdras dominaba a todo el mundo, es decir, Esdras los veía a todos. Abrió el libro ante todo el pueblo y cuando lo abrió, todos se pusieron de pie. Cuando se va a proclamar el Evangelio, todos nos ponemos de pie. Entonces Esdras bendijo a Yahvé, el gran Dios, y todo el pueblo respondió con las manos en alto: Amén, amén. Luego se inclinaron y se postraron delante de Yahvé con el rostro en tierra. Josué, Baní, Serebías, Yamín, Acub, Septai, Odías, Maaseías, Kelita, Azarías, Josadab, Hanán y Pelaías, que eran levitas, explicaban la ley al pueblo, mientras éste permanecía de pie. Esdras leyó el libro de la ley de Dios e iba traduciendo y explicando el sentido para que comprendieran la escritura. Como lo hace el sacerdote, primero se lee el Evangelio y una de las funciones del sacerdote es explicar lo que ahí se contiene. ¿Qué nos quiere decir Dios con aquellas palabras? Lo que nosotros llamamos la homilía. Vamos más adelante. Hoy es un día santo, me encanta ese título que le pusieron. Versículo 9. En esa ocasión, su excelencia Nehemías y el sacerdote escriba Esdras,
Junto con los levitas que instruían al pueblo, le dijeron a este es un día santo para Yahvé nuestro Dios. No estén tristes, no lloren, pues todo el pueblo estaba llorando mientras oía las palabras de la ley. Otra vez, esa actitud que, por ejemplo, se puede dar mucho en un convertido, en un recién convertido, que escucha el evangelio y se le salen las lágrimas y no las puede contener. Tristemente, solo en pocas gentes se da eso, ¿no? Pues aquí en todo el pueblo se daba eso. Versículo 10. Le dijeron además: vayan y coman buena carne y tomen bebida agradable, pero guarden una parte para el que nada tiene preparado y llévensela, porque hoy es un día santo para nuestro Señor. El día domingo es un día santo para nuestro Dios. Los levitas consolaban al pueblo diciéndole: que no se oigan estos lamentos, este es un día santo, no lloren más. Y todo el pueblo se dispersó para comer, beber, compartir y dar rienda suelta a su alegría, porque habían entendido las palabras que se les había enseñado. Ahora sí que palabra de Dios. Versículo 13. Al segundo día los jefes de familia del pueblo, los sacerdotes y los levitas, se reunieron junto al escriba Esdras para estudiar las palabras de la ley. Ahora quieren estudiar, quieren aprender, quieren saber más y van con el sacerdote, que está ahí para eso, para explicar la palabra de Dios. Yo no debería de estar aquí explicando la palabra de Dios, pero bueno. Dice: en la ley que Yahvé había ordenado por boca de Moisés, encontraron esto escrito: los hijos de Israel vivirán en chozas durante la fiesta del séptimo mes. Inmediatamente hicieron publicar esta proclama en todas las ciudades y en Jerusalén: vayan al cerro, traigan ramas de olivo, de pinos, de sicomoros, de palmeras, de otros árboles, para que hagan chozas tal como está escrito. Salió pues el pueblo y trajo ramas e hicieron chozas en las terrazas, en los patios del templo de Dios, en la plaza frente a la puerta de las aguas y en la plaza al lado de la puerta de Efraín. Toda la asamblea, todos los que habían vuelto del destierro hicieron chozas y vivieron en ellas. Desde la época de Josué, muchísimos años antes, hijo de Nun, hasta entonces, quizá 1000 años, no habían hecho nada igual los hijos de Israel. Era una fiesta extraordinaria. Día tras día se fue leyendo el libro de la ley de Dios, desde el primero al último día. La fiesta duró 7 días. Y al octavo día hubo, según la ley, una asamblea solemne. Palabra de Dios. La fiesta de los tabernáculos o de las tiendas que celebraban porque Dios le había entregado las tablas de la ley a Moisés. Y como en ese entonces ellos vivían en chozas, en tiendas, alrededor del tabernáculo, bueno, en esta fiesta lo que hacían era eso. Alrededor del templo ponían tiendas y la gente se iba a vivir ahí una semana, 7 días, escuchando la palabra de Dios. Esa es la fiesta de los tabernáculos. Capítulo 9, versículo 1. El día 24 de ese mes se reunieron los israelitas para un ayuno. Venían vestidos de saco y cubiertos de polvo. La raza de Israel se apartó de todos los extranjeros, se presentaron y confesaron sus pecados y las culpas de sus padres. Se pusieron de pie en la plaza y se dio lectura al libro de la ley de Yahvé durante un cuarto de la jornada. Durante otro cuarto confesaron sus pecados y se postraron ante Yahvé, su Dios. Ellos, igual que nosotros, van y confiesan sus pecados. No lo hacen en silencio, o como dice el padre Luis Toro, no lo hacen ante la pata de un palo, algo así dice él. No, ante otra persona, ¿sí? En voz alta, que se les oiga. Bueno, lo demás ya no lo voy a leer, se los dejo de tarea que ustedes lo lean. Nehemías no solo se constituye un reconstructor de Jerusalén, sino que reconstruye la fe de este pueblo, reconstruye la seguridad de este pueblo, le da mucha fuerza, el pueblo se siente tranquilo, le sigue. Ese es el líder según Dios.
Pero no es un líder lleno de poder, es un líder amado por el pueblo, ¿sí? No es un líder que hace trucos a escondidas del pueblo, no. Es un líder transparente, abierto, que no permite que lo inmiscuyan en tretas, en trampas, etc. 10. Se celebra un pacto nuevamente, se comprometen a cumplir la ley nuevamente, ¿no? Así como Jesucristo también en la última cena habla de la nueva alianza. Aquí hay un pacto también. Esto gracias a Nehemías. También Nehemías va controlando todo, cada detalle del templo, de los líderes, del pueblo. Lamentablemente Nehemías se va a tener que ir. Igual que Jesucristo. Jesucristo tiene su primera venida y luego se tiene que ir. Y en eso que se va Nehemías, las cosas otra vez, poco a poco, como también sucede con nosotros, poco a poco las cosas se van oscureciendo. El pueblo, el gobierno, la gente incluso del templo, se va dejando llevar por su concupiscencia, por su pecado, por los otros pueblos, por las otras naciones. Dedicación del muro. Bueno, se termina el muro ya, al final, dice el versículo 27, capítulo 12, cuando se inauguró la muralla de Jerusalén, se buscó por todos los lugares a los levitas para traerlos a Jerusalén, con el fin de celebrar la inauguración con alegría, con cantos de acción de gracias, al son de címbalos, arpas y cítaras. Y esto es como casi la conclusión de la primera venida, vamos a llamarle así, de Nehemías. Él deja todo listo, todo bien hecho, y sin embargo se tiene que ir. Vamos al capítulo 12, a ver brevemente la conclusión. 13, capítulo 13. Pero resulta que uno de los sacerdotes del templo le aparta un lugarcito, digámoslo así, a uno de los enemigos de Jerusalén dentro del templo. Tremendo pecado, ¿no? Entonces, en la segunda venida de Nehemías, tiene que corregir eso. Recordemos también que Jesús tiene que limpiar el templo de los mercaderes. Pero bueno, vamos al versículo 6. Por ese entonces estaba yo ausente de Jerusalén. Él ya no estaba en Jerusalén. Pues el año 32 del reinado de Artajerjes, rey de Babilonia, yo había vuelto donde el rey. Pero al cabo de un tiempo pedí permiso al rey para regresar a Jerusalén. Algo que también me llama mucho la atención es que él, a pesar de que el pueblo lo tiene en gran estima, cuando el rey le llama, él se va. Es decir, él no se aferra otra vez, no se aferra. Si Dios le dice, te quedas, se queda. Si le dice, te vas, se va. No se aferra a un puesto, no se aferra a nada. Él es libre, ¿sí? Y así es un líder según Dios. Versículo 7. Fue entonces cuando me informé de la mala acción que había hecho Eliasib. Para complacer a Tobías, le había entregado una bodega en el patio de la casa de Dios. Esto es lo que buscaba. Dice, eso me molestó mucho. Tiré al patio, fuera de la bodega, todos los muebles de Tobías y ordené que se purificaran las bodegas. Luego deposité allí los objetos de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Supe también que ya no se recaudaban las partes de los levitas y que estos y los cantores encargados del servicio se habían vuelto cada cual a su campo. Es decir, los trajeron de todo, de las ciudades adyacentes a los levitas para que trabajaran en el templo, pero luego ya no les daban nada, entonces pues ellos se regresaron. Como ya no estaba él, todo esto se dejó de cumplir, muchas cosas se dejaron de cumplir. Versículo 11. Por eso reté severamente a los funcionarios diciéndole, ¿por qué está en el abandono la casa de Dios? Reuní de nuevo a los levitas y los repuse en sus funciones. Entonces todo el pueblo de Judá entregó de nuevo en los almacenes el diezmo del trigo, del vino y del aceite. Encargué los almacenes al sacerdote Selemías, al escriba Sadoc y al levita
Pedaías, y les di como ayudante a Jadán, hijo de Zacur, hijo de Matanías, porque tenían fama de ser honrados. Les encargué la repartición a sus hermanos, algo que ya no se hacía. Fíjense, esto es muy interesante de él. Acuérdate, Dios mío, de lo que hice entonces. No te olvides de las buenas obras que realicé por la casa de mi Dios y para mantener sus ritos. También por ese entonces vi un día sábado a unos hombres que pisaban la uva en el lagar, y a otros que llevaban gavillas de trigo y las cargaban en sus burros junto con vino. Es decir, trabajaban en sábado cuando ellos lo tenían prohibidísimo. Y toda clase de carga, y los llevaban a Jerusalén el día sábado. Les advertí que no vendieran sus productos, e incluso en Jerusalén había gente de Tiro que traía pescado y productos de todo tipo para vendérselos a los judíos el día sábado. Reté ásperamente a los nobles de Judá, diciéndoles: Lo que ustedes hacen es vergonzoso. Los padres de ustedes hicieron lo mismo, y Dios nos mandó todas esas desgracias a nosotros y a esta ciudad. Y ustedes siguen aumentando la cólera de Dios contra Israel al profanar el sábado. Por eso ordené que se cerraran las puertas de Jerusalén en cuanto comenzara a caer la tarde en el comienzo del sábado, y que se esperara hasta el término del sábado para abrirlas de nuevo. Puse en las puertas a algunos de mis hombres para vigilar que ninguna carga entrara a la ciudad el día sábado. 1 o 2 veces mercaderes y comerciantes de todo tipo se quedaron de noche fuera de Jerusalén en sábado. Pero yo les advertí: ¿por qué se quedan de noche cerca de la muralla? Si vuelven a hacerlo, los arrestaré. Con eso no volvieron más en día sábado. También ordené a los levitas que se purificaran y que custodiaran las puertas, para que se respetara el día sábado. Por todo eso, acuérdate también de mí, Dios mío. Ten piedad de mí, según tu gran misericordia. Por esos mismos días también vi a unos judíos que se habían casado con mujeres de Asdod. Lo vimos en el libro de Esdras. Este era un gran problema. Judíos, sobre todo sacerdotes, que se casaban con mujeres de otras naciones paganas que adoraban a los Baales, ¿se acuerdan? Pues esto ya había desaparecido y ya regresó. Con el tiempo pasa así. Por eso cuando uno dice, bueno, tal vez la segunda venida de Cristo esté cerca, porque estamos viendo que ya no se respeta, o muy poco se respeta la ley de Dios. Bueno, por esos mismos días también vi a unos judíos que se habían casado con mujeres de Asdod, amonitas y moabitas. La mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod o de tal o cual pueblo, no sabían el judío. Los reprendí, los maldije, incluso les pegué a algunos. Les tiré el pelo y en nombre de Dios les dije severamente: no den más sus hijas a los hijos de ellos, ni tomen más las hijas de ellos para sus hijos o para ustedes. Así fue como pecó Salomón, rey de Israel. No había otro rey como él en ninguna parte. Era amado de su Dios, que lo había puesto como rey de todo Israel. Y sin embargo, las mujeres extranjeras lo hicieron pecar. Bueno, y sigue el texto. Ya no mucho, ahí termina casi. Entonces él tiene que venir en una segunda venida. Curioso, igual que Jesucristo, ¿no? Va a venir una segunda venida. Porque ya todo lo que había dejado él se estaba desordenando. Y en eso se parece mucho a Jesús. Vamos a los temas finales rápidamente. A ver. Historia de la salvación 37. Estamos en el 9, en la etapa 9, el regreso del exilio. Nehemías el reconstructor. Nehemías, que es movido por el Espíritu de Dios para reconstruir no solo las murallas, sino también la ciudad de Jerusalén y sobre todo la fe del pueblo de Dios. Muy, muy interesante, ¿no? Nehemías el reconstructor. Y ahí lo vemos a Nehemías, me imagino que es ensuciándose las manos como debe de hacer un buen líder. Solo son 3 temas finales el día de hoy. Las armas, y la armadura según Dios. San Pablo, quien fuera experto en Sagradas Escrituras, nos expone
¿Cuáles son las armas de Dios para resistir las maniobras del diablo, nuestro enemigo? Efesios 6 del 10 al 18. Por lo demás, vamos despacito con esto, porque luego a veces se lee muy rápido y no se saborea. ¿Sí? Hay que saborearlo, como dice el Padre Toro, ¿no? Este dulce, dice, este caramelo, dice él. Por lo demás, fortalezcanse en el Señor con su energía y su fuerza. ¿Eso qué me está diciendo? Que Dios, el Señor Jesucristo, me puede llenar de fuerza y de energía para enfrentar al diablo. Número 1. Lleven con ustedes, una vez que estés fortalecido, lleven con ustedes todas las armas de Dios para que puedan resistir las maniobras del diablo. Vimos aquí con Nehemías cómo el diablo, o los enemigos en este caso, insistían en meter miedo una y otra vez. Por ejemplo, tú quieres evangelizar tu familia. ¿Tú crees que el diablo te la va a poner facilita? Te va a llenar de miedo y de ahí, de la intención, no vas a pasar. Si no te fortaleces en el Señor, con su energía y su fuerza, como dice aquí, y tomas las armas, de la intención nunca vas a pasar. Lleven con ustedes todas las armas de Dios para que puedan resistir las maniobras del diablo. Pues no nos estamos enfrentando a fuerzas humanas, sino a los poderes y autoridades que dirigen este mundo y las fuerzas oscuras, los espíritus y fuerzas malas del mundo de arriba, a los demonios. Porque eran los reyes los que estaban alrededor de Jerusalén, los que querían acabar con Jerusalén. Pero a ellos, ¿quién los mueve? El demonio. Hay muchos queriendo acabar con la iglesia. ¿Quién los mueve a ellos? El demonio. ¿Sí? Ese es nuestro objetivo, acabar con él. ¿Sí? Defendernos de sus flechas incendiarias, va a decir más adelante. Pero bueno, sigo. Por eso, pónganse la armadura de Dios, para que en el día malo, y siempre hay días malos, en el día malo puedan resistir y mantenerse en la fila, valiéndose de todas sus armas. Va a llegar un momento en el que va a ser tal la fuerza del enemigo que te vas a sentir agobiado. Pues en ese día, en el día malo, tú vas a tener puesta la armadura de Dios. ¿Y las armas de Dios? Tomen la verdad como cinturón, y la justicia como coraza. Estén bien calzados, listos para propagar el evangelio. Y ahorita lo ampliamos todo esto. El evangelio de la paz. Tengan siempre en la mano el escudo de la fe, y así podrán atacar las flechas incendiarias del demonio. Por último, usen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, o sea, la palabra de Dios. Todas estas historias que ya hemos visto, muchas, yo no sé cuántas historias hemos visto y no llevamos ni la mitad de las que hay en la Biblia. Al menos en mi caso, cada vez que las veía, y especialmente cuando no las conocía y eran nuevas, me daban una fuerza, una energía, me llenaban de una alegría que no tenía. Por ejemplo, estos días, el repasar esto de Nehemías me recuperó, porque me sentía cansado, me sentía un poquito agobiado por algunas situaciones. Y sin embargo, digo, bueno, si Nehemías pudo, ¿por qué yo no? Si Nehemías pudo con esa obra tan pero tan grande, ¿por qué yo no con una tan pero tan chiquita? Claro que puedo. Y ya el simple hecho de saber que se puede ya te cambia el ánimo. Y eso es lo que hacía Nehemías con el pueblo. Les decía que se puede, es claro que se puede. Ellos se desanimaban, les entraba el miedo, y Nehemías, poniendo el ejemplo primero, ¿sí?, sacaba adelante el valor que el pueblo tenía, ¿no? Pero bueno, sigo, porque son temas finales y aquí no me gusta detenerme mucho. Dice, vivan orando y suplicando, oren en todo tiempo según les inspire el Espíritu, velen en común y perseveren en sus oraciones sin desanimarse nunca. El pueblo se desanimaba, Nehemías no, decía, de hecho, ¿lo vieron?
que entre más lo atacaban los enemigos, él más iba para adelante, más fuerza echaba. Y eso me llama mucho la atención de Nehemías. Entonces, pues, se nos pide que nos aferremos a la verdad, ¿sí? Y esto hace muchísimo hincapié el padre Luis Toro. La verdad siempre por delante. La verdad. La justicia con mi hermano, la justicia con el más débil, la justicia con todos. Ser justos. Propagar el evangelio. Tú estás propagando el evangelio. Primero con tu vida, después con tu palabra, con tus hechos. La salvación. ¿Realmente sientes en tu corazón la salvación? ¿Sientes que Dios ya te salvó? ¿Que vas a ir al cielo? ¿Que vas a estar con Él y te sientes feliz a pesar de que haya millones de problemas aquí en la tierra? ¿Te sientes feliz por la salvación? ¿O esos problemas ya la opacaron totalmente, que ni la tomas en cuenta la salvación? Que pareciera que más que salvación tienes una condenación. Eso nos pasa por no hacer lo que dice San Pablo. Dejen de ver las cosas de abajo, darles tanta importancia y empiecen a ver las cosas de arriba. Pero no lo hacemos. La palabra de Dios, qué importante, la palabra de Dios. Vencer al maligno con la palabra de Dios. ¿Para qué sirve? Para muchas cosas. Vimos ahorita, para dar fuerza, para dar ánimo, entusiasmo, energía. ¿Sí? Para contestar los ataques del demonio también. Para contestar las mentiras o las medias verdades que luego se nos dicen. Para contrarrestar las mentiras de este mundo, que hoy hay muchas. ¿Sí? Por ejemplo, el niño en un vientre es una bola de células. Mentiras. Vimos hace 2 o 3 clases cómo Dios ya desde el vientre consagra al profeta, porque desde el vientre ya lo conoce, ya lo ama. Desde antes incluso dice, ya te conocía. Por eso tan importante la palabra de Dios. Y dice, vivan orando y suplicando. ¿Cuánta oración haces? Aquí yo creo que es de las partes, tanto la palabra de Dios como la oración, es de lo que más flaqueamos los católicos. Pero mucho. Vivan orando. No hagan oración, dice ahí no dice hagan oración. Dice, vivan orando, tengan una vida de oración, suplicando al Señor día y noche sin parar. Y algo bien interesante también, intercediendo. No solo pidas por ti, empieza a pedir por los desconocidos. Nehemías pedía por todo el pueblo, incluso pedía perdón por los pecados de todo el pueblo. Nosotros estamos llamados a eso, a pedir por los demás. Bueno, pero no me detengo tanto. Nehemías, es muy bonito, aunque la prefigura lo que pudimos poner aquí era mucho más largo. Algunas cosas incluso las dije y aquí no están, pero es muy bonito esto. A mí las prefiguras me encantan. Yo sé que a mucha gente también le gustan mucho. Veamos algunas de las características que comparte Nehemías con Jesucristo. Nehemías y Jesús lloran por Jerusalén. Y ahí viene la cita. Las citas que puse son las de Jesús. Las de Nehemías las acabamos de ver, ¿sí? Nehemías y Jesús eran hombres de mucha oración. Jesús pasaba las noches en oración. Vimos también con Nehemías cómo pasó meses en oración. Nehemías siente compasión por la difícil situación del pueblo. Jesús siente compasión por la multitud, porque estaban decaídos y desanimados, como ovejas sin pastor. Se siente triste. Y esto viene en Mateo 9:36. Nehemías pide perdón por los pecados del pueblo. Jesús pide perdón por los pecados de todos nosotros. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Nehemías es enviado y respaldado por el rey. Jesús lo es, pero por el Padre. Juan 4:34. Nehemías se rebaja de su posición privilegiada junto al rey para venir a reparar murallas en Jerusalén, para ensuciarse las manos. Jesús, de su condición divina, siendo él Dios, se rebajó hasta ser un siervo, ¿sí? Obediente, dirá San Pablo. Se anonadó,
¿sí? Hasta una muerte y muerte de cruz, muerte humillante de cruz. Léanlo, esto es un canto, ¿no? En Filipenses 2 del 6 al 11. Nehemías vino a rescatar a Jerusalén, que estaba en grandes problemas. Jesús vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Lucas 19:10. Nehemías protege al pueblo de sus enemigos. Jesús, el buen pastor, cuida a sus ovejas. Juan 10 del 27 al 28. En su primera venida ambos llegan sin hacer alarde de su poder, en silencio. Lucas 2:16. Jesús en el pesebre. En su segunda venida ambos llegan con gran poder, y Jesús llegará rodeado, con gran poder y gloria, rodeado de los ángeles del cielo. Bueno, último tema, un tema interesante que tiene que ver con lo que viene más adelante. Malaquías y la venida de Elías. Uno de los profetas de esta época del regreso del exilio es Malaquías. La semana pasada vimos a Ageo. Por cierto, cometí un error. Ustedes saben que uso muchos textos en inglés. Ahí se me fue una H. Le puse Ageo con H y no es con H. Es sin H en español. Bueno, les pido me perdonen por ese error. Bueno, aquí vamos a hablar de Malaquías. Dice el profeta Malaquías, quien cierra los libros proféticos del Antiguo Testamento y que lo ubicamos en esta época del regreso del exilio, escribe los siguientes. Malaquías 3 del 1 al 4. Estoy para enviar a mi mensajero, al que despejará el camino delante de mí, pues pronto entrará en su santuario el Señor que ustedes piden. Dios va a mandar un mensajero delante de él, alguien que le abra el camino, ¿sí? Porque pronto entrará en el santuario el Señor, el Mesías, Jesucristo. Fíjense que ya llega el mensajero de la alianza, que ustedes tanto desean. Aquí es bien interesante porque dice, pronto entrará en su santuario el Señor que ustedes piden. Y luego habla del mensajero de la alianza, que ustedes tanto desean. Dice Yahvé de los ejércitos, ¿quién podrá mantenerse en pie cuando aparezca? Pues él es como el fuego de una fundición y como la lejía que se usa para blanquear. Purificará a los hijos de Leví, los refinará como se hace con la plata. Y aquí ya está hablando del Mesías, de Jesucristo. Como el oro y la plata volverán a ser auténticos y dignos. Después de esto, los sacerdotes, los levitas, serán dignos, ahora sí, dice, de ofrecer a Yahvé la ofrenda como es debido, la Santa Misa. Entonces Yahvé aceptará con gusto la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como ocurría antiguamente en épocas pasadas. Malaquías 2:23. Les voy a enviar al profeta Elías. Ese mensajero es el profeta Elías. Dice, antes que llegue el día de Yahvé, que será grande y temible. Y luego dice, déjenlo subo. Esta profecía de Malaquías era muy conocida en los tiempos de Jesús. Por eso le preguntan a Juan el Bautista si él era Elías. Juan 1:21. Le preguntaron, ¿quién eres entonces? ¿Elías? Contestó, no lo soy. Le dijeron, ¿eres el profeta? Contestó, no. Están buscando a Elías, ¿no? Porque es un signo. Elías es un signo de la llegada del Mesías. Los apóstoles reportan a Jesús que muchos creían que él era Elías. Mateo 16:14. Respondieron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías o Jeremías o alguno de los profetas. Y dirá Jesús, y vino Juan y ni caso le hicieron, ¿no? Y él era Elías. Bueno, Jesús aclara todo y declara que Elías era Juan el Bautista. Mateo 11:14. Pero si ustedes pueden oírlo, Juan es este Elías que había de venir. Bueno, vamos a la pregunta final. Igual que la semana pasada, una pregunta, digamos, un poco dura. ¿Dejarías un puesto privilegiado, como Nehemías, para trabajar en la reconstrucción de la iglesia, del templo de Dios, de la Jerusalén?
Yo creo que no hay que decir más. Te dejo con esa pregunta, respóndela. ¿Dejarías un puesto privilegiado para trabajar en la reconstrucción de la iglesia? Honestamente pienso que el 99% de las personas dirá que no. Y a veces me pregunto si yo lo haría. Bueno, los dejo pues y nos vemos la próxima semana. Adiós. Que Dios los bendiga y nos despedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Adiós.